Bueno, mis hermanos, vamos a hablar hoy de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema general que estamos manejando en el mes es, ¿alguien lo recuerda? ¿Cuál? Recargando energías. Ese es el tema general del mes. Pero el título del sermón de hoy, ¿cómo es, Sarita? Emergiendo de las crisis. Ese es el tema para hoy, emergiendo de las crisis. Ahora, ¿quién no ha tenido una crisis en la vida? ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, no, es que yo no he tenido ninguna crisis, yo no he tenido ningún problema serio, yo no he tenido un momento difícil en mi vida? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Yo creí que... yo dije bienaventurada. Pero bueno, creo que esa es la experiencia de todos nosotros como seres humanos. Esa es la experiencia de todos nosotros. Así que, mis hermanos, quiero comenzar narrándoles algo para llegar a un texto bíblico. Lo primero que quiero que hablemos es de una vida de triunfos. Porque en la vida, así como se tienen crisis, se tienen triunfos, ¿o no? Ahora, álcenme la mano quienes han tenido algún triunfo, algún logro, algo sobresaliente en la vida. Todos. Porque en algún área de la vida hemos tenido un logro, un triunfo, un éxito, ya sea porque se adquirió un carro, se adquirió un apartamento, una casa, ya sea porque se lograron culminar los estudios, ya sea porque se llevó a cabo el matrimonio. Por tantas razones son logros y son triunfos y son éxitos. Pues hubo un hombre en la Biblia que tuvo tantos triunfos y tantos éxitos que uno dice, ese hombre era extraordinario. Y seguramente cuando les vaya a mencionar lo primero, ustedes van ubicando a ese personaje. Fue un personaje que anunció por la palabra de Dios que hasta que él dijera iba a llover. Seguramente ya muchos lo han ubicado. Él dijo, no habrá lluvia sino por mi palabra. Obviamente no era tanto por la palabra de él, sino que es que él era un profeta de Dios. Y el profeta de Dios lo que hacía era hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, él dijo, no habrá lluvia sino por mi palabra. Ahora, cuando uno lee la historia de este personaje, efectivamente, él dijo, no va a llover, y dejó de llover por varios años. Es increíble lo que este hombre hace. Desde luego, inspirado y movido por Dios. Imagínense a Israel. Israel, que es un país con una geografía quebrada, cierta región llanura, cierta región montañosa, cierta región, unos altiplanos, otra región desértica, todo tipo de climas. Pero estamos hablando de una sociedad en la que básicamente dependen de la agricultura, del pastoreo y por ahí de la pesca. Es básicamente de lo que dependen. Y que Dios haya hablado por boca de este profeta y haya dicho, no habrá lluvia sino por mi palabra. Y efectivamente se cumplió. Eso es, ¿quién de nosotros podría hacer eso? No, ni por más, no, pues no, ninguno de nosotros podríamos hacer eso. Pero no solamente eso, sino que este hombre
fue alimentado porque le dijo, ahora, ya saben que me estoy refiriendo al profeta Elías, ¿verdad? Y le dice, ahora vete a tal lugar, y lo mandó a que viviera por allá cerca de un arroyo. ¿Y cuál era la comida del profeta? La comida del profeta era pan y carne. ¿Y quién le llevaba pan y carne? Los cuervos. ¿Quién ha sido alimentado por cuervos aquí? Nadie. Pero ese hombre era alimentado sobrenaturalmente. Y como estaba cerca de un arroyo, pero como dejó de llover, pues el arroyo comenzó a secarse, y todo, la vegetación ya se iba secando, el arroyo se iba secando, pero lo que no se secaba era la provisión de Dios, porque cuando Dios hace algo con sus hijos, la provisión de Dios no se seca. Mi hermana, cuando llegamos, ¿saben qué fue lo primero que me dijo mi hermana Marilos? Me dijo, ay, pero ahora están en otro lugar, ¿cierto? Y le dije, sí. Me dijo, porque cuando yo vine la primera vez, estaban más allá. Y yo le dije, sí, estaban allá en un anexo. Y me dijo, uy, qué chévere. Porque la provisión de Dios no se seca, porque el Señor está con su iglesia y porque el Señor provee y provee y provee y provee para su pueblo, como hizo la provisión para Elías. Imagínense en Elías todas las mañanas esperando que llegara el cuervo y le trajera su porción de carne y de pan. Y en la noche esperando que otra vez llegara el cuervo, carne y pan. Y así lo alimentó por mucho tiempo. Pero se secó el arroyo y había otra cosa, que a este personaje ya lo estaban buscando, porque un rey que reinaba en esa época, que se llamaba el rey Acab, lo estaba persiguiendo. ¿Para qué creen que lo estaba persiguiendo? ¿Para felicitarlo? ¿Para respaldarlo? ¿Para pedirle, venga, yo quiero que me aconseje? No. Ese rey era un rey idólatra, era un rey pagano, aunque era del pueblo de Dios, pero era un rey idólatra, era un rey pagano, y estaba buscando al profeta Elías para matarlo. Y ya se pueden imaginar la zozobra con la que vive un personaje que tiene una amenaza de un rey. El asunto es que Dios le ordenó moverse y le dijo, más o menos como a Dios haciendo inteligencia, y le dice, bueno, ahora muchacho, ya es hora de salir para otro lugar. Y le dice, vete para la tierra de Sarepta. La tierra de Sarepta era una tierra pagana, era un país fuera de Israel, porque era una tierra estaba ahí cerca Sidón, y eso pertenecía al país de Fenicia, que era un país pagano y que era un país idólatra. Y Dios le dice, vete para allá. Y efectivamente se fue. Y cuando estaba llegando a Sarepta, precisamente ve a una mujer y le dice, mujer, trae un poco de pan y susténtame. Y ella le dice, uy, estamos en serios problemas. Y el profeta le dice, ¿por qué? Porque lo único que me queda es un puñado de harina y apenas unas gotas de aceite, una porción de aceite pequeñita, y es lo último que tengo en casa, y voy a prepararlo para darle a mi hijito y para mí. Y es impresionante la frase que dice, y esperar que nos llegue la muerte. Hay sequías, pero para el profeta no falta el sustento de Dios. Y ella dijo, imposible. Ya no sabía que era profeta, le dice, imposible.
para mi hijo y para mí. Y el profeta le dice, mujer, vaya por favor, prepárelo y tráeme primero a mí. Necesito comer. No sé cómo Dios obró, pero seguramente Dios tocó el corazón de esta mujer. La viuda, era una viuda, además que era una viuda, ¿no? Y una viuda amparada. ¿Quién ampara a una viuda? Por eso es que está diciendo, nos dejaremos morir después de consumir este pedacito de pan que nos queda. Y el profeta le dice, vaya, tranquila, no se preocupe. Y fue, hizo como el profeta le mandó y le trajo su pedacito de pan. Y el profeta se sustentó, comió, se fortaleció. Y dice que a partir de ese momento, en la casa de la viuda, no faltó harina, no faltó aceite, no faltó sustento, y Dios sostuvo a esa mujer y a ese niño. Y no se dejaron morir porque la provisión de Dios no faltó. Ahí estaba la mano de Dios. Pero resulta que un día cualquiera, las cosas que pasan, un día cualquiera, el chino se les enfermó a la señora. Se le enfermó terriblemente hasta el punto que dice la Biblia, expiró, murió. Y entonces la mujer se queda mirando a su hijito. Imagínense en una viuda viendo a su hijo muerto. Eso es un dolor, eso es una angustia, eso es sentirse desamparada del todo, eso es llevar el dolor de una madre que pierde a su hijo, la angustia terrible. Allí estaba. Y entonces la mujer reflexiona y dice, no, por haber recibido a este hombre en casa, mire, que es profeta, pero mire, mi hijo se me murió. Y era tanto su dolor que no aguantó y fue y le dijo al profeta, vea lo que pasó. Y todo por haberlo recibido a usted como culpabilizando al profeta. Y el profeta le dice, tranquila mujer, no te preocupes. Es el profeta de Dios. Y le dice, ¿dónde está el muchacho? Lo llevó donde estaba el muchacho. Y le dijo, por favor, déjeme con él. Y dice que Elías fue y vio al muchacho. Y dice... El texto dice que se echó sobre el muchacho 3 veces. Se acostó sobre el muchacho, se levantó. Se acostó sobre el muchacho, se levantó y lo hizo 3 veces. Y dice que el muchacho, después de la tercera vez, ¿qué? Respira y respira y respira. Porque cuando se está con el profeta de Dios, siempre hay una forma de respirar para seguir viviendo. Téngalo por seguro, mis hermanos. Y el muchacho fue levantado de la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan que la presencia de Dios venga sobre ustedes. Acabamos de cantar que Jesucristo basta. ¿Para cuántos Jesucristo basta? Pues necesitamos que Jesucristo, si es necesario, se eche sobre nosotros una vez, 2 veces, 3 veces, y Jesucristo es el Señor de la resurrección, y Jesucristo es el Señor de la vida, y Jesucristo es el Señor que todo lo puede y que sabe bendecir a su iglesia. Y ahí está para bendecirnos. Bueno, yo me pudiera alargar en muchas cosas, pero 2 cositas más. Después, hubo una forma en que se encontrara el profeta con Acab. El profeta con el rey. ¿Ustedes se imaginan ese encuentro? El rey busca a Elías para matarlo. Elías es el hombre de Dios. Elías es el hombre de la provisión en nombre de Dios. Elías es el hombre de la resurrección. Elías es el hombre de la lluvia o de la no lluvia. Elías es el hombre que lo hace todo en el nombre del Señor. Y llega un momento en que se encuentran. Hay muchos más detalles, no me puedo quedar en todos esos detalles, pero llega el momento en que se encuentran. ¿Ustedes se imaginan cuando venía el rey y cuando llegaba el profeta? ¿Cómo creen que viene el rey?
Bueno, por un lado su actitud de soberbia porque es el rey, pero por otro lado su actitud de querer matar al profeta. ¿Y cómo creen que llega el profeta? El rey podrá traer un ejército de 100,000 soldados. El profeta viene custodiado por la presencia de Dios. Y ahí llegan y se encuentran y se plantan el uno al otro, frente a frente. Y le dice el rey Acab al profeta: con que tú eres el que turba a Israel, ¿verdad? Más o menos como diciéndole: con que tú eres el que tienes a Israel en la crisis, pero ahora te tengo en mis manos. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Los hombres de Dios, como siempre, sencillos. Los hombres de Dios no necesitan un ejército. Los hombres de Dios necesitan la presencia de Dios, no más. La mujer de Dios necesita la presencia de Dios. Y el profeta se quedó mirándolo y fijamente lo miraba a los ojos. Y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que realmente quien turba a Israel eres tú. Para que le digan eso a un rey. Eres tú el que turbas, tienes enloquecido a Israel. Has torcido los caminos de esta nación. Ahora, ¿por qué creen que le dice eso? Porque hay otra razón de fondo más oculta que es todavía más grave. ¿Quién era la esposa de este rey? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Jezabel no era israelita. Jezabel era sidonia, de allá, de la parte donde les dije de Sarepta, de Sidón y de Fenicia, de allá era ella. Pero les dije que eso era una nación pagana. Y entonces este rey se había casado con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo esta mujer en la nación de Israel? Le trajo una crisis terrible, 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 porque esta mujer era una sacerdotisa del dios Baal. Era una servidora del dios Baal. Casi que habría que decirlo de otra forma. Era una profetisa del dios Baal. Y entonces cuando Elías le dice hacia el profeta, al rey, le está diciendo: eres tú y tu mujer los que tienen en esta crisis a la nación. ¿Cómo creen que se siente el rey? ¿Que va a capturar a Elías? Y Elías le reafirma que él es el que tiene turbado a Israel y que él es el que le está causando grandes problemas a Israel. Y le dice: pues vamos a comprobarlo, le dice al rey, vamos a comprobarlo. Prepárame un sacrificio en el Monte Carmelo. Y usted va a llevar sus profetas, va a llevar sus 400 profetas de Baal y va a llevar otros 400 o 450 de la diosa Acera, 800 profetas. Y que vayan todos los profetas. Y yo también voy a estar presente en el Monte Carmelo. Y el Dios que conteste con fuego consumiendo ese sacrificio, ese es el Dios de Israel. Eso es un reto duro. Eso es un reto durísimo. Y Acab le dice: no, pues, pensaría, pues, tengo 400 profetas de Baal, tengo 400 profetas de Acera, tengo el ejército, tengo todo. ¡Listo! Hagámoslo, vamos para esa. Y se fueron para esa. Y ahora sí quiero que leamos el texto, por favor, Sarita.
de Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo número 36 en adelante. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Ustedes pueden imaginarse, están en el escenario, están en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, desde el Monte Carmelo se puede ver el mar Mediterráneo, pero se puede ver toda la tierra de Israel. Ya ha estado más de mediodía danzando los profetas de Baal, gritando y suplicando que Baal descienda para que consuma ese sacrificio, y no ha pasado nada. Llevan horas esperando. Y el profeta Elías por allá sentado ahí mirándolos. Y pero es que esto sí, imposible. Pero estos se van a quedar ahí esperando. No va a pasar nada. Pero ¿cómo si son profetas falsos? No, griten, córtesen, salten, córtesen las venas, hagan todo, no va a pasar nada. Y no pasaba nada. El profeta nomás murmuraba dentro de sí. Pero cuando llegó la hora, se puso frente a ese. Ustedes pueden imaginarse, hermanos, ahí está el altar, ahí está el sacrificio, ahí están los bueyes, ahí están los profetas de Baal, ahí están los profetas de Acera, ahí está el rey, ahí está el profeta solito. El profeta está solo humanamente, porque Dios está al lado del profeta. Y entonces, esta es la oración que hace: Dios de Abraham, Dios de Isaac, comprueba que tú eres el Dios de Israel. Y sigue diciendo: respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. ¿Y qué les hizo? Eso es sangriento, ¿no? Eso es sangriento, eso es terrible. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué hace el profeta esto? El profeta hace esto porque ¿qué estaba haciendo Jezabel? Jezabel se había encargado de perseguir a los profetas de Dios y ya los estaba persiguiendo y los estaba matando. El plan de Jezabel era exterminar a todos los profetas de Jehová. Y en respuesta, esto. O sea, literalmente tiene todos los signos de una guerra religiosa. Eso no se puede dudar. El asunto, ¿cuál es en el fondo? ¿Qué Dios respondió? El Señor de Israel. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Más o menos lo que pasó ahí en ese momento es que estaban haciendo esto. Cuando cae el fuego, el pueblo más o menos hace esto. Esto. Ustedes dirán, ¿y qué significa eso? De darse un golpe en el muslo. Darse un golpe en el muslo para Israel es más o menos cuando dentro de la religión tradicional católica hacen esto: por mi culpa,
por mi grandísima culpa. ¿Sí se acuerdan que se dan un golpecito aquí? Entonces, este golpe es equivalente a por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Con ese golpe estaban reconociendo: Jehová es Dios, he pecado, he fallado, he desconocido a Dios, pero Jehová es Dios. Y así Dios le da una tremenda victoria al profeta Elías. Por eso, hasta este momento, ¿qué ha sido la vida del profeta? ¿Una vida de qué? De triunfos y triunfos y triunfos y triunfos. Imagínense en cómo se sintió el profeta en ese momento. Uy, el Señor me respondió de esa manera tan extraordinaria. Uy, es que es increíble lo que estaba pasando. Pero entonces, unos días después, el rey Acab llega. Usemos un término así muy popular. Llega achicopalado al palacio. Llega triste, llega abatido, llega aburrido, llega de todo. Y así, todo achantado, decimos nosotros. ¿Y quién lo está esperando? Jezabel, la esposa. Le dice: ¿qué te pasa? Te veo raro. Sí. No tiene ganas ni de hablar. Dice: algo grave pasó. Y el rey le dice: sí, algo muy grave. Y le contó todo lo que había pasado en el Monte Carmelo y le contó cómo habían exterminado a los falsos profetas. ¡Ay! ¿Quién dijo miedo? Porque ahora vamos a hablar de nuestro segundo punto. Una vida en crisis. ¿Cómo así? Pero si acabó de obtener un gran triunfo. Sí, obtuvo un gran triunfo. Pero le llegó la razón a Jezabel. ¿Y qué responde Jezabel cuando Acab le dice: es que ese hombre Elías, ese que es el tisbita, hizo que descendiera fuego y comprobó que Jehová era Dios y arrasó con los profetas, hizo un milagro extraordinario, fuego descendió del cielo? Bueno, dice: así, pues veamos cuál fue la respuesta de la señora Jezabel en el capítulo número 19, verso 1 y 2. Y Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Le estaba diciendo: juro por Baal y juro por Asera que mañana también a esta hora ya te he cortado el cuello. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Cómo creen que recibe el profeta esto? Es el gran profeta de Dios, ¿cierto? Es el hombre de los milagros, es el hombre extraordinario. Pero ¿qué pasó? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto. Noten dos escenarios. ¿Qué hizo cuando sabía que el rey quería matarlo y que lo estaba persiguiendo?
¿Lo enfrentó o no lo enfrentó? Lo enfrentó así, con tremendo carácter y tremenda personalidad, lo enfrenta. ¿Qué hizo cuando sabía que la señora Jezabel le había dado la misma sentencia que su esposo? ¿La enfrentó o no la enfrentó? Eso es terrible. Eso muestra como una realidad que a veces se mueve dentro de la sociedad, ¿no? Que a veces se enfrenta al jefe, se enfrenta al otro, pero a la esposa no. Porque es que eso es complicado. ¿Sí? O sea, ellas son geniales, ellas son maravillosas, pero a veces enfrentarlas es serio. Es terrible. No todos los casos. Aclaro. No todos los casos. No todos los casos. Pero sí hay algunos casos, como en este. Tuvo miedo enfrentar a Jezabel. Y entonces, ¿qué hizo? Se levantó y huyó. Huyó. ¿Cómo entenderlo, Yolis? Que después de un gran triunfo, ahora un gran miedo, un gran pánico. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que después de esa vida de triunfos, de glorias, de pergaminos, ahora este hombre huye porque tiene miedo? Miedo no solamente a enfrentar a Jezabel, sino miedo a enfrentar muchas cosas. Le llegó la crisis, pero tenía que enfrentarlo y tenía que enfrentarlo todo. Y por eso aquí arranca la vida de crisis del profeta. Y noten, y él se fue por el desierto. Primero, tiene que enfrentar una amenaza de muerte, la de Jezabel. O sea, una pregunta retrospectiva. Al fin y al cabo, ¿quién mandaba en el reino? ¿Él o ella? Ella mandaba en el reino. Era ella la que mandaba en el reino. La historia se repite, dicen por ahí. La que mandaba en el reino era ella. Y entonces se lanza con su amenaza de muerte. Pero ahora la crisis se hace rotunda en la vida de ese hombre de pergaminos, de triunfos y de éxitos. Ahora huye. ¿Y cuántos en la vida están huyendo de enfrentar la vida? ¿Y cuántos en la vida están huyendo de algún familiar porque tuvieron un problema hace 20 o 30 años? ¿Usted se ha conocido casos de personas que huyen de su familia porque tuvieron un problema hace 20 o 30 años y no se han vuelto a hablar? Se huye. Se huye de la responsabilidad y de los compromisos que se adquieren. Se huye de la responsabilidad de ser padre verdadero. Se huye de la responsabilidad de ser hombre fiel, de ser mujer fiel. Se huye de la responsabilidad de ser verdadero creyente. Como Elías huyó ante la crisis y ante la amenaza de muerte. Se huye del deber de enfrentar la vida con osadía en el nombre del Señor. Y así huyó nuestro personaje. Y huyó, y huyó, y huyó, y se fue para el sur, para el sur, para el sur de Israel. ¿Y a dónde fue a dar? Dice, y él se fue por el desierto un día de camino.
Claro, un día de camino es el comienzo, porque siguió y siguió y siguió y siguió por el desierto. Ahora vemos al profeta en una tierra desértica que lo que refleja realmente es el desierto, la angustia y la aridez que hay en su corazón. Pero es que, ¿cómo entender esto de que el profeta tiene tantos triunfos seguidos? Porque son triunfos contundentes, y más el último en el Monte Carmelo. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Pero a la semana, a un par de días, ya está huyendo y ya su vida está en el desierto y está reflejando que su vida realmente está en un desierto. Está atravesando un momento muy difícil. Y eso no es nada diferente a lo que suele suceder en nuestros días, porque cuántas vidas, cuántas personas, y aún creyentes, que vienen a la iglesia cada 8 días, que tienen su familia, que tienen su trabajo, pero su vida se les vuelve un desierto. Porque no hay esa esencia de la vida que inspira a vivir cerquita de Dios, pero no hay esa esencia de la vida que inspira a vivir las cosas buenas de la vida, a asumir lo que tenemos que asumir como personas. No me conteste, por favor, pero usted sabe si su vida está en crisis o no. Crisis familiares, crisis amorosa, crisis laboral, crisis espiritual, crisis como hijos, crisis en su identidad, crisis y crisis y crisis, desierto y desierto y desierto, una vida desértica, permanentemente. Pero no solamente eso, sino noten que estando ya en el desierto, dice, vino y se sentó debajo de un enebro. Ese se sentó, el término más propicio es y se echó debajo de un enebro. Ese se echó debajo de un enebro es como se echó derrotado debajo de un enebro. Porque mientras en el Monte Carmelo se pone frente al altar y levanta la mano y ora con fervor y Dios le responde y está frente a todos estos profetas, ahora por la sentencia de una mujer está echado, derrotado, vencido y ha claudicado su proyecto de vida. ¿Por qué claudica su proyecto de vida? Porque miren cómo ora. Se sentó debajo de un enebro. ¿Cómo? ¿Deseando qué? Morirse. ¿Ya para qué vivo? Es que ya no sirvo para nada. No, pero es que mi vida es un fracaso. Mi vida es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. No sirvo para nada en la vida. No tengo presente, no tengo futuro. Mi vida ya no tiene sentido. A eso filosóficamente le llama el nihilismo, donde ya la vida no encuentra sentido en nada. Y así estaba el profeta, después de ser el hombre de los triunfos, ahora desea morirse. Pero no solamente desea morirse, sino noten lo que hace. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida, por favor. Quítame la vida, que no soy bueno, que no sirvo, que no entiendo, que no valgo. Quítame la vida, por favor.
porque no soy mejor ni que Abraham, ni que Isaac, ni que Jacob. Quítame la vida, Dios. Vencido y derrotado. ¿Y cuántos han caído en una situación donde el horizonte se les ha nublado y lo único que quisieran es: quítame la vida? Mejor es la muerte que la vida. Estamos viviendo una época en que desde nuestros niños, adolescentes hasta adultos están optando por el suicidio, porque les parece que el suicidio es la única salida, es el único camino. Y finalmente, y echándose debajo del enebro, ¿cómo se quedó? Dormido. En este relato, ¿qué es quedarse dormido? Es un sinónimo de muerte. No quiero saber nada de la vida, no quiero saber nada de Israel, no quiero saber nada de lo que hice antes, no quiero saber nada, mejor dicho, no quiero ni pensar que me están persiguiendo para matarme, no quiero saber nada, nada. ¿Y cuántas personas realmente a veces son así en la vida? Que en vez de enfrentar el problema, duermen en la vida y no enfrentan los problemas, no enfrentan las crisis, no enfrentan y no se dan cuenta que la presencia de Dios sigue estando, que la presencia de Dios no abandona a sus hijos. Y no se dan cuenta que hay muchos motivos por los cuales vivir. Y no se dan cuenta que un fracaso u otro fracaso no representa el fin de la vida, sino que la vida es una serie de posibilidades que Dios le da al ser humano y que uno debe saber decidir en el nombre de Dios. Y ahí estaba el profeta en su profunda crisis. Se quedó dormido, pero por favor ustedes no se me duerman. Ahí lo dejamos dormido en su profunda crisis. Pero así como hay una vida de triunfos y así como hay una vida de crisis, también, Sarita, tercer punto, hay una vida restaurada. Así también hay un camino para la restauración. Así también hay un camino para recargar energías, para recargar la vida, para recargar el espíritu y para seguir adelante en el camino. Volvemos al 19:5, Sarita, gracias, usted es genial. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ángel, ¿qué es? Mensajero. Eso es un ángel, mensajero. Ahora, esto que les voy a decir a veces nos cuesta en nuestra cabeza entenderlo y captarlo. Pero en el Antiguo Testamento, no siempre, pero muchas veces, la presencia del ángel no es simplemente la presencia de un ser alado, de un ángel como el que conocemos con alas y blanco. En el Antiguo Testamento, muchísimas veces, el ángel del Señor o el ángel de Jehová es el Señor mismo, es Dios mismo. Esa era la concepción que tenían los judíos. Y por lo tanto, quien está ahí al lado del profeta, ¿quién es realmente? ¿Es un ser alado o es la presencia misma de Dios? Ahí está la presencia misma de Dios. Porque en las crisis de su pueblo, Dios ni abandona ni se olvida de sus hijos. Porque en las crisis, en los sueños profundos en los que podamos caer como seres humanos, Dios ni se olvida de usted, ni lo abandona a usted, sino que está presto para ser mensajero de buenas noticias.
Y entonces, no solamente está ahí el mensajero, entonces ya, la vida restaurada comienza entendiendo que Dios siempre está al tanto de nosotros y que tiene un mensaje y un mensajero para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado a usted por el pastor, por un hermano, por una conferencia que escuchó, o simplemente en el trato cotidiano le habla a través de alguien? Porque Dios siempre tiene un mensajero. Pero no solamente el mensajero está ahí, sino noten lo que le dice: levántate, levántate. Es que cómo estaba el hombrecito Elías, echado, dormido, decepcionado, angustiado, desesperado, mejor dicho, ¿cómo es que dice la canción? Flaco, ojeroso, ¿qué? Sin vida y sin ilusiones, ¿cómo es? Cansado, y así estaba el profeta. Y el Señor le dice: Elías, levántate. Y el Señor así nos dice a todos: Jonathan, levántate. El Señor nos dice, ¿me recuerda su nombre? Yurani. Yurani, levántate. No lo digo yo. El Señor siempre tiene para decirnos: Yurani, levántate, porque la vida está comenzando. Michael, levántate. Y a cada uno por su nombre: Laura, Sandra, Carlos, Nancy, Santiago, Edwin, levántate. Levántate, pueblo, que el que da la orden de levantarse es Dios, el Dios de Israel. Y Dios quiere que nos levantemos. Y Dios quiere que nos incorporemos. Y Dios no nos quiere ver allá postrados y sumidos. Pero no solamente le dice levántate. Le dice levántate porque Dios no quiere que el hombre se quede rumiando sus fracasos. ¿Ustedes han conocido personas que se quedan rumiando sus fracasos? Conocí una persona que trabajó en un muy buen puesto en una entidad del gobierno. Y él tuvo allá su época gloriosa y tal, pero cometió su embarrada a veces como se cometen esas embarradas en las empresas, y finalmente lo botaron de la empresa, siendo que tenía un cargo importante, un sueldo importante, y digamos que tenía una imagen importante dentro de la empresa. Y lo botaron, porque por allá hubo malos manejos y lo botaron. 30 años después, lo único que hace es hablar de eso que pasó hace 30 años. Se quedó rumiando su fracaso y lamentando y llorando su fracaso, y no ha salido. Lo conocí, hablé con él. Mi querida hermana, mi querido hermano, nosotros no podemos quedarnos rumiando fracasos, nosotros no podemos quedarnos rumiando tristezas, nosotros no podemos quedarnos rumiando cosas que pasaron y que quedaron atrás. Si usted se queda en el pasado se le convierte en un emperador que lo gobierna a usted. Pero el pasado no es su emperador. Quien está a su lado es el Señor, que le dice: levántate, no más fracasos, no más rumiar el fracaso pasado, levántate. Pero no solamente levántate, le dice: come. Si notan, levántate, come. Porque hay que cuidarse también físicamente, hasta en eso piensa Dios. Está en un desierto, en el desierto del sur, desierto de Beersheba, y desierto que conduce allá al fondo, al Sinaí, al monte Horeb o monte Sinaí, hacia el sur. Es puro desierto. Y ya el profeta está sin agua, sin comida, y le dice: come, come.
Porque Dios quiere que también usted se cuide su integridad física. Es decir, Dios le trae la provisión. Note que ahí dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y comió y bebió. El salmista, por ahí en los salmos, lo expresa de una manera maravillosa cuando dice que es maravilloso y que es encantador comer de las grosuras de tu casa. Es decir, comer de lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros, que nosotros tenemos que aceptarlas, que nosotros tenemos que recibirlas y que nosotros tenemos que tragarlas, comerlas, porque o si no el desierto nos consume. Y Dios no quiere que nadie sea consumido, ni por las crisis, ni por las amenazas de muerte, ni por los fracasos, sino que se levante, que coma y que se fortalezca en el poder y en la provisión de Dios. Y no solamente eso. En el capítulo 19, en el verso 7, por favor, dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó porque se quedó dormido otra vez. O sea, el hombre estaba ido, pero se quedó dormido y lo volvió a tocar el ángel y le dijo, levántate. Y le dijo el ángel, ¿qué le dijo? ¿Por qué? Porque largo camino te resta. Sea franco con usted mismo, sea franca con usted misma. ¿Ya acabó el recorrido de su vida? ¿Ya hizo lo que tenía que hacer en la vida? ¿Laboralmente? ¿Espiritualmente? ¿Ya hizo lo que tenía que hacer con su familia? ¿Ya acabó su función? Como dice una amiga mía, la leyenda continúa. Ella es la que dice, mi hermana Mariluz, la leyenda continúa. Siempre se despide de uno y le dice, me voy porque la leyenda continúa. Y para todos la leyenda continúa, pero ahora la leyenda continúa habiendo comido de lo que el ángel trae, de lo que Dios provee. Y porque hay muchos caminos que restan por recorrer, hay muchos proyectos por hacer, hay muchas decisiones por tomar. Hay muchos caminos que le están esperando. Mire, la vida se está abriendo para usted hasta ahora. Y por eso, largo camino te resta. Hasta ahora está comenzando. ¿Cuántos van a recorrer el camino en nombre de Dios? Hay que estar dispuestos a recorrer el camino en nombre de Dios. El tiempo avanza y yo también tengo que avanzar mucho más rápido. Y dice en el 19:8, y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora se fortalece y sigue. Y el verso, el 19:9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Algunas veces nuestra vida está como de noche. Pero ¿dónde la pasó el profeta? En la cueva. ¿Y quién estaba en la cueva? ¿Y quién estaba alrededor de la cueva? ¿Y quién estaba custodiando la cueva? El Señor. ¿Dónde buscó refugio el profeta? La noche oscura se pasa donde está Dios. Y puede ser que usted esté pasando una noche oscura, como dice el poeta de la noche oscura, poeta místico del siglo XVI español. La noche oscura se pasa albergado donde está Dios. Puede ser en una cueva, pero si está Dios, es un palacio. Puede ser una cueva, pero si está Dios, ahí está la bendición. Y entonces, ¿usted dónde está pasando la noche? Yo lo invito para que vaya al hotel de Dios. Se pasa donde está Dios. Y ahora, en el 19:11, hay una expresión lindísima. Él le dijo,
sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. ¿Cómo se recargan las energías? ¿Cómo se superan las crisis? Ponte delante de Jehová. Ahí está la respuesta. No es solamente la cueva, no es solamente la provisión que trajo el ángel. No. Lo esencial y lo fundamental de la experiencia del profeta Elías es: ponte delante de Jehová. Porque el Señor entonces viene en el 19:13, porque cuando estamos delante de Jehová, note lo que el Señor dice. ¿Qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué has llegado hasta donde has llegado? ¿Por qué has llegado al fracaso? ¿Por qué has llegado a la crisis? ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. Tu lugar es delante de Jehová. Ponte delante de Jehová. Y de ahí en adelante la vida le cambió al profeta Elías, porque Dios lo mandó a seguir cumpliendo su ministerio, nombrando reyes y nombrando profetas. Y la vida del profeta Elías, de nuevo, cuando se puso delante de Jehová, se disparó otra vez para arriba la vida del profeta y se fue a seguir cumpliendo su ministerio, porque tenía que ungir reyes en Siria, ungir reyes en Israel, ungir profeta al profeta Eliseo, y siguió enfrentando al hombre maloso de la viña de Nabot y siguió cosechando bendiciones porque se puso delante de Jehová. Y los que hoy quieren una vida restaurada, les voy a invitar que se pongan de pie y que se pongan delante de Jehová.